Muy bien. La primera idea de Jorge La Rosa, este pedagogo catalán, que afirma que no vamos a la escuela para aprender, sino para estudiar. Y esa diferencia, que puede parecer sutil, que puede parecer un poco tomada de los pelos, él la defiende diciendo que la idea de aprendizaje que predomina en estos tiempos es una idea, digamos, capitalista, es una idea ganancial del aprendizaje. Se mira al niño como alguien que tiene que obtener una lista de ganancias en términos de aprendizaje que las evaluaciones después constatan al modo de un inventario. Esto puede, esto puede, esto no puede, esto no puede, y divide a los alumnos en quienes tuvieron éxito y quienes no lo tuvieron en la adquisición de esas de esos bienes cognitivos, digamos. En el aprendizaje, aprender, incluso aprehender, con la H en el medio, como dicen algunas personas, tiene que ver con agarrarse algo del mundo y metérselo en el bolsillo, con agarrarse algo del universo y metérselo en la billetera, como para que después me sirva, para que sea ganancia. Esta idea de aprendizaje él la confronta con la idea de estudio y dice, el estudio, al contrario, es un gesto de dedicación. En el estudio nosotros no buscamos ganancia ni llevarnos cosas del mundo, sino que en el estudio nosotros nos brindamos al mundo, nos reclinamos sobre algo, nos ofrecemos y regalamos nuestro tiempo para algo. Me gusta pensar, después de leer a Jorge, y lo he conversado con él, y a él también le gustó la idea, que el estudio para los adultos se parece un poco al juego para los niños. Uno juega por jugar cuando es niño y cuando es grande un poco también. Uno juega porque el juego nos produce una forma de interacción con las cosas, con las personas, que es gozosa, que es placentera y que nos produce ganas de seguir, ganas de más, ganas de sumergirnos en ese juego, en sus reglas, en sus palabras, en sus estéticas, en sus colores. En el estudio pasa lo mismo. Uno se mete en un tema y ese libro lo lleva a otro libro y eso lo relaciona con algo que vio en otro lado y con una película y con una conversación, y esa sensación de estar metiéndose profundamente en un tema que nos da el estudio es una sensación, podríamos decir, lúdica. La otra idea que quería subrayar es de Flavia Terilli. Flavia dice, los contenidos escolares son apenas pretextos para educar. Es decir, sin contenido no hay enseñanza y tampoco hay educación. Pero los contenidos no son el punto de llegada de la enseñanza ni de la educación, sino que son algo así como un pasamanos imprescindible, como una materia prima a partir de la cual producimos un efecto que es más profundo que la suma de los conocimientos que representan esos contenidos, ¿sí? Y al mismo tiempo defender esos contenidos que tienen que estar. Si nosotros, en vez de enseñar la Revolución Francesa, enseñamos la creatividad, entonces estamos reemplazando cosas del mundo, que son bellos pretextos para educar, por puntos de llegada idealizados, cuya formulación en términos de objetivos programáticos es un poco improbable, como dice en su libro Gajes del Oficio, Estanislao Antero. ¿Por qué digo que a la idea de aprendizaje conviene despsicologizarla un poco? Porque cuando nosotros cursamos en el profesorado psicología educacional, o psicología evolutiva, o psicología del aprendizaje, o psicología genética, o sujetos de la educación, o didáctica, en la cual muchas veces se toman las mismas teorías psicológicas y se las analiza desde el punto de vista de qué prácticas de enseñanza serían coherentes con esa concepción de aprendizaje psicológico. Casi la totalidad de los enfoques sobre el aprendizaje que nos enseñan en el profesorado son enfoques psicológicos y aportan mucho, porque entender que el aprendizaje tiene que ver con la ampliación de los reflejos, o que tiene que ver con la creación de esquemas que se van modificando a través de asimilación y acomodación, o que tiene que ver con una búsqueda de equilibrio, o que tiene que ver con una interiorización a través de herramientas o instrumentos simbólicos, o que hay un aprendizaje como proceso intrasubjetivo e intersubjetivo. Estoy citando así, a lo pavote y sin mayor detalle, algunos de los conceptos de las teorías psicoanalíticas, freudianas, piagetianas, vygotskianas, de Brunner, de Ausubel y del conductismo. En todos los casos,
el aprendizaje, ya sea entendido como algo mental, como algo cognitivo, como algo de los sentidos, es pensado a partir de cómo funciona ese mecanismo que está dentro de la mente y que facilita que lo que estaba afuera pase a estar adentro, o que lo que no estaba pase a estar, o que lo que no estaba construido pase a estar construido, ¿no? Incluso en los enfoques más constructivistas o en las afirmaciones casi revolucionarias de Montessori, de que el aprendizaje no se recibe, sino que se construye, ¿no? Y en cambio, hay algo en relación al aprender, a la experiencia de aprender, que cuando es enfocado desde el punto de vista de teorías científicas de esta naturaleza, se vuelve un poco solemne, se vuelve un poco individual, se desdibuja un poco el contexto de sentido del aprender, que siempre se aprende en situaciones cargadas de afecto, cargadas de socialidad, cargadas de política, cargadas de institucionalidad, que cuando el aprendizaje es visto de esta manera se vuelve un poco ampuloso, se busca medir sus resultados o su éxito, que se vuelve un poco pretencioso cuando el aprendizaje, lo sabemos, es muy oscuro y muy incierto, es una laguna oscura. No sé, si uno mismo no es capaz de decir con mucha precisión de lo que es capaz, lo que sabe y lo que puede, y si nos preguntan y nos apuntan con el dedo y nos dice, ¿vos sabés tal cosa? Y creo que sí, pero me intimidás, tendría que probarlo. Entonces, incluso si nos sabemos capaces, por ejemplo, yo sé que puedo tocar una canción en la guitarra, pero podría decir con precisión, por influencia de qué, en qué momento me volví capaz, cuál fue el proceso de enseñanza que derivó en ese aprendizaje, si acaso lo hubo. Bueno, hay cosas que las aprendemos con mucho plazo, mucho después de las experiencias que motivaron ese saber, nos cae la ficha mucho tiempo después. Bueno, hay algunas habilidades muy concretas, hay cierto núcleo instrumental, como lo llama Daniel Feldman, didacta, que es constatable, ¿no? Uno enseña un procedimiento y después le pide a los alumnos que lo hagan y lo evalúa en base a alguna rúbrica, por ejemplo. Pero no estoy hablando de ese tipo de aprendizajes muy operativos, sino que estoy hablando no de los aprendizajes, sino de el aprendizaje. No de la suma de aprendizajes chiquitos, sino de la experiencia amplia del aprender. Y en ese sentido, me gustaría entonces, en este segundo movimiento, hacer este pequeño decálogo, que primero leo los 10 títulos muy rapidito y después digo algo de cada uno si les parece bien. Los 10 puntos suponen que aprender es, 1, seguir una intuición; 2, perderse; 3, afectarse; 4, purgar el miedo al futuro; 5, descifrar; 6, asumir el esfuerzo; 7, madurar nuestra relación con los objetos; 8, darse cuenta; 9, reconocer lo importante; y 10, experimentar. Estas 10 ideas las tomo de 10 referencias filosóficas, de 10 lecturas, de 10 páginas encontradas por allí en bibliotecas distintas de la biblioteca de la psicología, la didáctica y las teorías del currículum, con la aclaración de que no son ideas que me parezca que deban reemplazar a las ideas de la didáctica, de la psicología o del currículum, sino complementarlas, añadirse, ampliar un poquito el espectro de la conversación alrededor del aprendizaje. Dicho de otra manera, darle algunas vueltas diferentes a la idea de aprendizaje, especialmente en relación a las infancias. ¿Por qué digo que aprender es seguir una intuición? Porque leí un libro muy bonito de Rebecca Solnit, agrego que la mayoría de los textos que voy a mencionar están todos en bit.ly/el texto del que hablamos, que es el link que va a circular también. Un libro de Rebecca Solnit, reciente, llamado Una guía sobre el arte de perderse. En ese libro, que está medio de moda, capaz que llegó a sus manos, lo han visto, el concepto es que la única manera de aprender es perderse, desorientarse, perder todas las coordenadas, y que esa experiencia, un poco angustiosa, pero sumamente productiva, es una experiencia sublime de aprendizaje. Ella toma una frase de un filósofo Menón, filósofo presocrático, que allá por el año de Ñaupa,
formuló la siguiente pregunta inquietante. ¿Cómo emprenderás la búsqueda? Acá habría que poner cámara en el micrófono, porque es la voz de Menón, que viene de 500 a.C. Bueno, pero ya digo, no soy sonidista. ¿Cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? ¿Cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? Y buscar aquello de lo que no tenemos la menor noticia, evidentemente es difícil, pero evidentemente es una forma de aprendizaje más interesante que la de unir con flechas o completar la palabra faltante o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Tiene que ver directamente con entrar en preguntas, no ya en respuestas que uno jamás se había formulado. Y plantea que la manera es perderse. Por eso, seguir una intuición es el primer punto, y desarrollo en segundo lugar la idea de perderse. Cito un fragmentito de un texto de Walter Benjamin. Walter Benjamin dice: desorientarse en la ciudad puede ser muy poco interesante. Lo necesario es tener tan solo un poco de desconocimiento. En cambio, perderse en una ciudad, como se pierde en un bosque, quedar embelesado, absolutamente absorto en lo presente, de tal forma que lo demás se desdibuja, perderse es estar plenamente presente. Dice que la sensación de estar perdido es una sensación de enorme conciencia de uno mismo. Nunca uno está más consciente de uno mismo y de su búsqueda que cuando está perdido. Se me ocurre que una forma de perderse, porque obviamente esto es una metáfora, no significa perderse de verdad nada más, esta es una ciudad chica, no es tan fácil perderse acá, pero perderse podría ser, por ejemplo, aburrirse. No sé si ustedes han leído El elogio del aburrimiento de Santiago Albarrico. Googleenlo con el celular en el camino de vuelta a casa, van a ver que es un texto delicioso, en el cual Albarrico dice que aunque tiene muy mala prensa, el aburrimiento es una experiencia de encuentro con uno mismo, trágica, pero absolutamente transformadora. Da el ejemplo de la poetisa Inés, Sor Juana Inés de la Cruz, que castigada por su irreverencia es mandada a la cocina y dice: entre el vapor de las ollas y el aroma de las cebollas y las papas, quedaba encerrada durante muchas horas y allí concibió sus momentos más sublimes de escritura. Y Albarrico dice: hay dos maneras de que una persona no piense. ¿Quiere usted que alguien no piense? Hay dos caminos. Uno, la explotación bajo el yugo de un trabajo que no da descanso, no da respiro, y entonces la persona no tiene tiempo de pensar porque está todo el tiempo explotada. La otra es que se divierta mucho. Una persona que está divertidísima todo el tiempo, entretenida, de hecho entretenerse también es perder el rumbo, distraerse, ¿no? Divertirse es diverger. Bueno, tampoco puede pensar. Y él dice: a Sor Juana, si no querían que escribiera, la hubiera mandado a Disneylandia, no a la cocina. En ese texto delicioso, imperdible, él hace este elogio del aburrimiento, que creo que es una manera bonita de perderse. Las mejores ideas se nos ocurren cuando tenemos esas lagunas de aburrimiento en las que nos encontramos trágicamente con nosotros mismos. Además, esto de perderse en el aburrimiento puede verse también en perderse, por ejemplo, en una biblioteca. Hace unos días, un amigo me escribió un WhatsApp desde la biblioteca de otro amigo en común y me mandaba fotos de las páginas que él chusmeaba en la biblioteca de su amigo mientras su amigo ensayaba, hacía otra cosa. Y entonces me dijo algo así como: ¿cuántas novedades encuentro en el pasado? ¿No? Esto de las novedades en el pasado y de que el pasado está lleno de novedades, y que es una idea que suele decir Carlos Escliar, que es el que mandaba los WhatsApp, supone que, y lo digo con las palabras que lo dice Irene Vallejo, refiriéndose a la Biblioteca de Alejandría, que cuando uno escucha el susurro de las voces del pasado, a uno se le ocurren cosas nuevas, porque el pasado es mucho más cuantioso y más rico en novedades que el futuro. El futuro tendrá novedades en un sentido estricto, pero el pasado está lleno de novedades para cada uno de nosotros, de una manera mucho más accesible y más nutritiva. El libro de Irene Vallejo se llama El infinito en un junco.
tremendo texto que hace una historia de la lectura y de la escritura y del libro, sobre todo. Y hablando de la Biblioteca de Alejandría, reflexiona que nunca antes las personas habían tenido a mano tantos libros, tanta memoria del saber anterior para poder escuchar con nitidez los susurros del pasado. Y que eso, cada uno tiene su Alejandría en casa, la puede tener a través de Google académico o a través de algunas de esas páginas que son deliciosas bibliotecas muy democráticas y accesibles, o la puede tener a través de otro tipo de conversaciones. Digamos que perderse implica ir en contra de esta idea tan utilitaria del aprendizaje, ¿no? De que uno aprende para enseguida medirlo, pesarlo, ver cuánto dura el aprendizaje. Entonces implica pensar al aprendizaje como algo capaz de obtenerse sin demasiado rumbo, de obtenerse sin demasiada finalidad, de obtenerse sin demasiada utilidad. El tercer elemento de este decálogo tiene que ver con el dejarse afectar, con el poder abrir un poquito los poros y dejar que las cosas nos afecten. Se me ocurre que una buena imagen de este dejarse afectar está en un texto que escribió el escritor Franz Kafka. Kafka tenía una relación tremenda con su padre. Si ustedes se han peleado con su padre alguna vez, pues lean la carta que le escribió Kafka al suyo, que nunca se animó a entregarle, que ya después de muertos ambos, alguien descubrió y publicó sin el permiso del fallecido, pero que es una carta que creo que no pretendía ser literaria, sino simplemente una carta a su padre, pero como la escribió Kafka, está buenísimo el texto. Leo un fragmento, ustedes imagínenselo a Kafka chiquitito, recordando su infancia, y dice: cosas que al principio me parecían normales, ahora me hacían sufrir, me abochornaban, sobre todo tu forma de tratar al personal en la tienda. Tu frase constante acerca de un empleado que estaba enfermo del pulmón. Le decías: ¡que reviente ese perro enfermo! A los empleados los llamabas enemigos pagados. Y lo eran, pero antes de que ellos fueran enemigos pagados, tú me parecías haber sido su enemigo empleador. Su enemigo pagador, perdón. En este recuerdo de su infancia, Kafka reconoce una fuerte influencia. ¿Por qué escribió 100 páginas de carta a su padre, que nunca le entregó, sino para purgar el poderoso efecto que tuvieron esas imágenes en su vida? Pero uno no sabe, uno no elige, uno no se da cuenta cuando una experiencia lo afecta y cuando no, y cuando nosotros somos objeto de afectación para otros a partir de lo que hacemos o lo que decimos. Volveré sobre esto cuando hable del aprendizaje por inversión. El cuarto punto del decálogo supone que aprender es una forma de purgar el miedo al futuro. Que si yo aprendo, el futuro es menos tenebroso, me amedrenta un poco menos. Tomo esta idea de la introducción que hizo Albarrico de un libro de Rafael Barrett, en el cual dice que el hombre, y se refiere al ser humano, en algún momento comienza a aprender del pasado y a temer el futuro. Y sugiere que el pasado es aquel lugar en donde está la fuente de nuestro aprendizaje y el futuro es el lugar donde está la fuente de nuestro temor, de nuestra incertidumbre, y que hay una dinámica, hay vasos comunicantes entre esos dos mundos. Me gusta más decirlo así que decir estoy formando a los niños en las competencias que requiere el siglo XXI o el mundo del mañana. Porque esto hace referencia, por supuesto, a perderle el miedo al mundo, pero no de una manera mecánica, calculada, a través de listados de competencias que provienen de los listados que elabora la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que son la fuente primaria de las competencias del siglo XXI. Curiosamente, obedecen con mucha exactitud a las demandas del mercado. Saludablemente nunca le dan en el blanco, nunca pegan demasiado en esa supuesta mecánica causal entre enseñanza y aprendizaje. El quinto punto, que lo tomo de Gilles Deleuze, tiene que ver con descifrar. Qué mal que me trata el micrófono. Ahí va. Tiene que ver con descifrar. Gilles Deleuze literalmente define el aprendizaje de esta manera. Dice: aprender es considerar una materia, un objeto, un ser,
como si emitieran signos por descifrar, por interpretar, y así no se llega a ser carpintero más que haciéndose sensible a los signos de la madera, no se llega a ser, digamos, ebanista, no se llega a ser escultor, sino haciéndose sensible a los signos que emiten las cosas. Las cosas dejan de sernos indiferentes en el momento en el que nos volvemos atentos a los signos que emiten. Y esta idea de descifrar me parece una idea muy bonita. Ya van a ver que después, cuando caigamos en algunos ejemplos, algunas de estas imágenes se vuelven un poco más corpóreas. 6 de 10. Asumir el esfuerzo. Nadie aprende por uno. ¿Sí? Aprender es algo que no puedo delegar. Y aprender es algo que no puedo comprar tampoco. Es decir, hay un fruto de un esfuerzo individual que deviene en aprendizaje y nadie puede eludirnos de ese fatigoso recorrido. Yo puedo comprarme un libro, pero no puedo comprarme el haberlo leído. Yo puedo comprarme un instrumento musical, pero no puedo comprarme el saber tocarlo. Yo puedo comprarme un campo, pero no puedo comprarme los frutos de sembrarlo. Para eso lo tengo que sembrar yo. Y en ese punto hay cosas que vienen pegadas a ese compromiso personal durante 5.000 años. Entonces, fíjense ustedes, dice Bruno Latour, fue un gran hallazgo para los arqueólogos, porque conocían la civilización de esa época por esqueletos, tumbas, pero nunca habían encontrado un cuerpo completo, vestido, equipado, con todos sus instrumentos, desde los más lujosos como un hacha de bronce hasta los más livianos. Y Oxy, además, observa Latour, podía reproducir por sí mismo la totalidad de su equipo y se desplazaba llevando sobre sus espaldas y en su cabeza todo el sistema técnico de su pueblo y de su tiempo. Y pregunto, de los aquí presentes, ¿hay alguien que sea capaz, por sus propios medios, por su propia habilidad y conocimientos y destrezas artesanales, de fabricar aunque sea una de las cosas que lleva sobre su cuerpo, en su cartera, en su bolso o en su mochila? Piensen un segundo. ¿Alguien sería capaz de fabricarse por sí mismo, partiendo de la nada misma, de los materiales rudimentarios, algo de lo que lleva puesto? A ver. Tejer, un pullover. Bien, ese puede ser un buen ejemplo. No obstante, tendrías que esquilar la oveja, hilarla, fabricar el cordón, teñirlo, fabricar la aguja. No digo que sea imposible, pero te daría trabajo, digamos, con los recursos que tenemos aquí a mano, por lo menos. Bueno, ovejas hay, ¿no? Acá tenemos ovejas. Pero digo, fíjense la distancia que hay entre Otzi, hace 5.000 años, era capaz de producir todo lo que llevaba encima. Su ropa, sus herramientas, sus armas, etcétera, su arco, sus flechas, sus taparrabos, sus alpargatas. Y nosotros somos incapaces de producir el más mínimo objeto. Y cuanto más útiles son o los percibimos, como los celulares o las computadoras, más lejos estamos de ser capaces de producirlo o siquiera de entender cómo funcionan. No existe una persona en el mundo prácticamente que sepa cómo funciona un celular. Está lleno de ingenieros que entienden partecitas del celular, que entienden un circuito, que entienden una batería, que entienden una pantalla LED o cosas por el estilo. Pero hay poquísimas personas altísimamente especializadas que tienen una idea cabal de cómo funciona todo un artefacto. Y este grado de especialización hace posible algunas maravillas, pero también nos aleja irremediablemente de los objetos. Creo que buena parte de lo que significa aprender, y especialmente aprender en la escuela, tiene que ver con reconectarnos con el sentido de lo técnico, de los objetos, de lo material. Por eso la escuela es un lugar en el que hay tantas cosas. Hay muchas cosas materiales, hay mapas, hay cuadernos, hay libros, se hacen diagramas, se hacen experimentos, hay laboratorios. Entonces, hay algo del aprendizaje que tiene que ver con madurar nuestra relación con los objetos. 8. Aprender es darse cuenta. Esta me encanta. Asombrarse, infantilizarse, mirar como por primera vez. Me gustaría leerles un fragmentito del libro Pedagogía de las Diferencias de Clear, que dice: nuestras vidas están narradas por todos aquellos momentos en que nos dimos cuenta,
aunque ese darse cuenta fuera demasiado pronto o aunque fuese demasiado tarde. Darse cuenta es el segundo más bello y más agónico de la vida. No puede evaluarse, ni medirse, ni normalizarse, ni detenerse, ni olvidarse. Darse cuenta como metáfora de caerle a uno la ficha, de sentirse atravesado por algo que nos conmueve un poco, que nos hace unir algo con otra cosa, y esta es una sensación, ¿sí? Es una sensación. Puede buscarse, pero habitualmente se encuentra sin más remedio, y creo que es una imagen muy bonita del acto de aprender. 9, esto lo tomo de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Nahum y era profesor de química, de física, de matemática. Estaba lleno de refranes, mi abuelo. Él era un científico, pero había elegido ser profesor. Podría haber trabajado en el laboratorio haciendo ciencia básica en esas disciplinas, pero él prefirió ser docente, un poco rehuyendo del modo en que los ejercicios del laboratorio, los experimentos se tecnificaron, según asegura mi madre. Pero Nahum estaba lleno de refranes, y uno de ellos era el que decía: la sabiduría no es saber muchas cosas, es una manera de saber las cosas, que consiste en discernir lo que es importante. Entonces, ser sabio no es saber muchas cosas, es una manera de saber las cosas, y consiste en darse cuenta de lo que es importante y lo que no. Esa era su frase, entre muchísimas otras que mis hermanos y yo no sabemos de memoria. No, gracias, tengo agua, estoy bien. Busqué la frase, le pregunté a gente que podía saber, y nadie me supo decir si esa frase la inventó mi abuelo, que no creo, porque es una frase bastante parecida a otras que sí encontré. Entonces recopilé algunas parecidas. Por ejemplo, hay una de Esquilo, año del ñaupa y a la vuelta, que dice: no es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles. Me gusta más la de mi abuelo, porque este vuelve a la cosa de la utilidad. Además, que algo es útil o no es relativo, puede ser útil para uno e inútil para otro, entonces ya habría una sabiduría más personalizada. Otra anónima dice: no es sabio aquel que sabe muchas cosas, sino aquel que hace muchas cosas con lo poco que sabe. Se parece a no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? O algo así. En la República, Platón le hace decir a Sócrates: el que cree pues en las cosas bellas, pero no en la belleza misma, ni es capaz tampoco, si alguien le guía, de seguirle hasta el conocimiento de la belleza. Donde distingue entre conocer cosas bellas o entender el concepto de lo bello, ¿no? Que es una idea bien platónica, ¿no? Bien de la caverna también. Heráclito dice: no hay más que una sola sabiduría, conocer la razón que timonea el universo a través del universo. Esa me gustó porque es una metáfora náutica, además, y a todos nos gustan, a los docentes nos gustan las metáforas náuticas, y a los docentes que además navegamos nos gustan más las metáforas náuticas. Y por último hay una de un pedagogo español, José Marina, que dice, y esta es la más parecida a la de mi abuelo, que dice: sabio no es quien sabe muchas cosas, sino quien actúa sabiamente. Es un modo elegido de ser, el talento para hacer las preguntas adecuadas y buscar las buenas respuestas. Bueno, en suma, creo que todo este conjunto de refranes, de pacotilla un poquito, alientan a pensar que el aprendizaje no debe detenerse en la suma de los aprendizajes, sino que hay un lugar, un punto de llegada que está más allá de la suma de estos pequeños aprendizajes, y que es de alguna manera una de las ideas importantes que me gustaría dejar aquí rodeando. Para redondear este punto 9, hay un texto bello de Italo Calvino en el que él plantea, en su libro Las ciudades invisibles, que el infierno de los vivos, dice, y así termina el libro, no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más, porque somos parte del infierno. La segunda es peligrosa y exige atención e implica aprendizaje continuo. Y dice: es buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Me encanta este fragmento del libro que me llegó en un avioncito de papel, en un centro cultural. Recién alguien me preguntaba: ¿te gusta vivir en Buenos Aires? Sí, porque pasan esas cosas. Fui a un centro cultural, se hizo una especie de instalación performática,
y un avioncito vino volando, me pegó en la frente y cuando lo abrí tenía escrita este texto. Lo consideré una señal porque sucedió cuando yo ya tenía programado este viaje y dije, evidentemente es algo que tengo que incluir en la conferencia de las eras. El último punto es el que tiene que ver con la experimentación y supone que aprender es experimentar. Y aquí lo llamo a José Hernández, que dice, el que me quiera enmendar, mucho tiene que saber, más que las cosas que tratan, más que los que ellos relatan. Mis cantos han de durar, mucho ha habido de mascar para echar esta bravata. Y ahí la palabra mascar, mucho ha habido que mascar para echar esta bravata, hay que haber masticado, hay que haber aprendido, hay que haber andado, hay que haber experimentado, ¿sí? El que no probó no sabe, el que no se tomó el tiempo. Y esta idea de experiencia, que es una idea polémica, La Rosa ha escrito textos muy lindos, experiencia y pasión, ha escrito mucho sobre la experiencia y después se ha enojado con el término experiencia y ha dejado de referirlo porque dice que ahora la palabra experiencia sirve para hablar del shopping, ¿no? Y de compras un pantalón y no es el pantalón, es la experiencia del pantalón, con el perfumito que hay en la tienda y la etiqueta que le ponen y no sé qué, ¿no? En este punto, entonces, hecho el decálogo, digamos, de los contextos, de las pinceladas filosóficas, me gustaría entrar en esta propuesta en la que ya abandono un poco estas lecturas filosóficas y pienso en estos 4 escenarios del aprender: el placer, la necesidad, la inmersión y la escolaridad. No son excluyentes, ¿no? Y tampoco son incompatibles con todo lo demás. Aprender por placer, entiendo que significa aprender buscándose en el mundo a uno mismo. Hay un cartel de clases de francés que me pareció un buen ejemplo. Muestra a una chica con una boina inclinada en una calle empedrada que parece ser una calle de París, y el letrero dice: el francés te queda bien. Entonces lo que le está diciendo ese letrerito a las personas que pasan por ahí es: imagínate cómo serías vos si supieras hablar francés. Cuando yo tomaba clases de música en el conservatorio hace muchos años, me iba los miércoles al mediodía a escuchar conciertos de cámara en el Salón Dorado del Teatro Colón. Éramos 6 viejas y yo, porque un miércoles al mediodía, solamente estando jubilado o estando estudiando música. Y claro, yo veía al tipo tocar la flauta traversa, tocar el violín, y me imaginaba ahí, me imaginaba encima del escenario. Decía qué lindo sería si yo estuviera ahí, ¿no? Y cuando por fin aprendí a tocar alguno de esos instrumentos, cuando por fin aprendí algunas cosas que tenía ganas de aprender, uno siente que se transforma, uno ya no es el mismo, uno es otro. Y creo que el aprendizaje por placer tiene un poco que ver con esto de que el francés te queda bien, el violín te queda bien, el delantal de maestra jardinera te queda bien, y entonces estudias esa carrera y un día te lo pones y vas a la sala y sos la profe o el profe. Los chicos tienen muchas veces metejones con algunas cosas que les hablan de repente, con los dinosaurios, con los autos de carrera, con los esqueletos, ¿no? Estos metejones que les agarran hacen que se vuelvan expertos en algo por un rato y entonces se saben todos los nombres de los Pokémones, por ejemplo, y si vos decís uno mal te corrigen. Y creo que esas relaciones pasionales de las cosas en la niñez tienen algo que ver con este aprendizaje por placer también. Y porque además aprender de esa manera y por ese motivo y en ese contexto tiene un poco que ver con la identidad, con la pertenencia. Cuando yo me digo interesado en algo y todos saben que a mí me interesa eso, por ejemplo, cuando yo estudié japonés, porque tenía que viajar a Japón y me puse a estudiar japonés, varias personas me regalaron cosas que tenían que ver con eso para mi cumpleaños, y tuve conversaciones vinculadas con ese país, en lugares en los que se sabía que yo estaba estudiando japonés. Uno genera una energía a su alrededor cuando está interesado en algo que produce cosas. Conversaciones, objetos, preguntas, casualidades no tan casuales van sucediendo alrededor de todo aquello y uno se lo encuentra. El avioncito que me cayó en la cabeza evidentemente conectó, no fue solo una señal mágica, conectó con que yo estaba pensando en algo que se engarzó con lo que decía ese avioncito, ¿no es cierto?
Entonces, son lugares en los que uno quiere perderse, retomando lo anterior, son cosas por las que uno quiere dejarse afectar, retomando otros elementos del decálogo anterior. El segundo contexto del aprendizaje es el aprender por placer. Es el aprender por necesidad. Y si el aprender por placer es buscarse a uno en el mundo, el aprender por necesidad es aprender tratando de orientarse en el mundo. Uno anda perdido y uno se quiere orientar. Es está ligado con esta idea de perderse. Pero orientarse en el mundo viene de una famosa definición de educación de Stanislao Antelo, que a su vez toma en parte de Norbert Elias, cuando dice, vos te la debes acordar, medios de orientación humanos, exacto. La educación es el conjunto de operaciones históricas, dice, por el cual una sociedad recibe, cuida, acoge y forma a sus cachorros humanos por medio de la transmisión más o menos ordenada de conocimientos a los que define como medios de orientación. Educar es orientar a la gente en este mundo para que se dé cuenta por dónde viene la cosa, ¿no? Entonces uno aprende por necesidad, desde lo más básico como alimentarse, hasta cosas prácticas como leer el semáforo para que no te pise un auto en la esquina y cosas por el estilo. Pero además, uno aprende por necesidad las tareas necesarias para realizar un determinado trabajo, o uno aprende un idioma si va a viajar, como en el caso de mi aprendizaje del japonés. Recuerdo además que cuando yo estudiaba japonés, no es que me atrayera muy particularmente esa lengua, ni que tuviera expectativas de usarla más allá de mi viaje, porque no me cruzo con muchos japoneses. Cuando finalmente viajé, comprobé la eficacia de haber estudiado antes, aprendí a preguntar dónde queda el baño, cuánto cuesta esto, si un tren me lleva a una determinada estación. Por ejemplo, cuando tuve que ir a la estación Inari a visitar un templo, le pregunté, ¿quieren que les diga cómo se dice? Sí. ¿Cómo se llega a la estación Inari? Este tren se para en la estación Inari, se dice así: Sumimasen, kikitain desu kedo, kono densha wa Inari ni tomarimasu ka? Eso significa, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Este tren se detiene en la estación Inari? Si el ponja me dice que sí, me subo al tren. Si me dice que no, busco otra solución. Estudias otra pregunta. Pero ahora, esa extraña habilidad de poder pronunciar esas palabras que me eran exóticas antes y ahora ya las digo de memoria porque me olvidé la mayoría, fue hace varios años que viajé. Yo no soy la misma persona pudiendo hacer esta tonta gracia de decir lo que acabo de decir en japonés y algunas otras cosas, aunque no tenga utilidad ya porque no estoy en Japón y no hablo con japoneses. Yo siento que mi mundo es un poco más ancho ahora que yo sé algunos detalles bellísimos del idioma japonés, como por ejemplo que ellos para contar usan distintas palabras para decir los números según qué estén contando. Así como nosotros decimos 1, 2, 3, 4, pero si estamos contando algo en orden, decimos primero, segundo, tercero, cuarto, y nos resulta lo más natural del mundo. Bueno, si ellos están contando cosas puntiagudas, usan un sistema de numeración. Cosas chatas, otro sistema de numeración. Animales pequeños, otro sistema de numeración. Animales grandes, otro. Etcétera, etcétera. Tienen montones de sistemas de numeración dependiendo de qué sea lo que están contando. Lo cual para nosotros es rarísimo, pero para ellos es raro que no sea así y les parece que nuestro idioma es bastante pobre en cuanto a la denominación de los números. El aprendizaje por necesidad se distingue del aprendizaje utilitarista que yo criticaba hace un rato, porque el aprendizaje utilitarista no parte de una necesidad, fabrica, o mejor dicho, toma una necesidad en general de las grandes compañías multinacionales y la convierte en un objetivo de aprendizaje. Pero no es una necesidad del estudiante, sino que es una necesidad externa a la que se la fabrica como causa de una actividad de enseñanza, ¿no? El aprendizaje para orientarse en el mundo responde efectivamente a una desorientación. En la escuela, los chicos, retomando lo que con algunas y algunos de ustedes conversamos a la tarde, aprenden por necesidad a partir de los conflictos y de la convivencia. Porque en los conflictos y en la convivencia se dan situaciones que necesitamos resolver o que necesitamos transitar o acerca de las cuales necesitamos hacer algo, y entonces eso también es un contexto de necesidad
que impulsa el aprendizaje. El tercero de estos 4 contextos es el aprendizaje por inmersión, es decir, aprender estando en el mundo. Cuando el mundo que nos rodea está cargado de signos, cargado de palabras, de rostros, de voces, de nombres, esas cosas se van adhiriendo a nosotros sin que nos demos cuenta, y el día menos pensado ya no sabemos todos los nombres de las personas con las que nos cruzamos en un determinado lugar, o los nombres de las estaciones del tren que nos lleva desde nuestra casa hasta un trabajo. Es decir, la exposición sostenida a ciertos escenarios los vuelve familiares, los vuelve conocidos, los vuelve sabidos, y estos aprendizajes no vienen como consecuencia de una enseñanza. El tren no se propone enseñarnos los nombres de las estaciones, sin embargo las aprendemos. Sin embargo, muchas veces en la escuela, sabiendo que el escenario cargado de signos interesantes y la exposición sostenida de esos signos puede producir el efecto de un aprendizaje por inmersión, utilizamos esto a nuestro favor y decoramos las aulas, colgamos una banda numérica, colgamos un abecedario, colgamos un cuadro. En los jardines, por ejemplo, es bastante usual que antes de empezar, por ejemplo, un proyecto o una unidad didáctica sobre un determinado tema, dejemos algunas pistas visibles unas semanas antes para que funcionen como anzuelos, digamos, ¿no? Entonces, ahí está el personaje, y cuando nosotros después entramos en el tema, los chicos van a reconocer algunas cosas conocidas que les suenan de otro lado porque las venían viendo. Me parece que el ejemplo máximo de llevar a un método esta idea del aprendizaje por inmersión lo proporcionan los etnógrafos, los antropólogos. Porque los antropólogos, por lo menos en la antropología clásica, la de Malinowski, van a un lugar remoto, exótico, en el que no entienden nada, pero se quedan a vivir ahí un tiempo y se van familiarizando con la lengua, con las costumbres, con los rituales, y aprenden estando ahí. Aprenden estando ahí, formando parte de lo que se llama la observación participante, el trabajo de campo. Los que alguna vez han hecho metodología de la investigación o estudiado esas cosas, reconocerán algunos de estos principios. Y quizás el libro por excelencia que analiza estas relaciones es el libro de Philip Jackson, Enseñanzas Implícitas, donde él recuerda a sus profesores de la secundaria y se pregunta ¿por qué recuerda a uno y no a otro? ¿Por qué esta profe le caía bien? ¿Será porque enseñaba bien? ¿Será porque aprendió mucho? ¿O es al revés? ¿Aprendió mucho porque le caía bien? Bueno, recupera un poco de eso que se escapa, de eso inaprensible, pero que es en lo que consiste buena parte de la experiencia de aprender. Este aprender sin darse cuenta, por otro lado, puede tener el efecto de que nos demos cuenta mucho tiempo después que cierta cosa había dejado una huella en nosotros. Por ejemplo, cuando yo menciono a mi abuelo, cada vez descubro más cosas y resignifico más cosas de las que conversaba con mi abuelo, y recuerdo más cosas. Y mi abuelo falleció hace muchos años, y sin embargo, sigue teniendo un efecto sobre mí, nuevos efectos sobre mí. Hubo alguna vez una clase que tomé en un curso de doctorado en la que se me invitó a leer a Rousseau, un profesor llamado Claudio Amor. Yo hice ese curso, escribí un texto, falté a la mayoría de las clases, leí poca de la bibliografía que él dio, y sin embargo, después recuperé, volví sobre los textos, él me aprobó con una nota baja. En ese momento no me interesaba, pero después me puse a hacer mi tesis de doctorado sobre los objetos escolares y me di cuenta que Rousseau tenía muchísimo. El Emilio es un libro que está plagado de referencias a la cultura material vinculada con la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, descubrí que era una mina de oro, recuperé apuntes, recuperé clases, me acordé de cosas, miré mis apuntes que había tomado sin demasiado interés, pero ahora los redescubrí y terminé escribiendo un texto que si Claudio lo hubiera visto, creo que me hubiera puesto una mejor nota, y que hasta quedó publicado por ahí en algún lado, ¿no es cierto? Rousseau y los objetos, qué sé yo. Hay dos conceptos que tenemos muy a mano y que tienen que ver con este modo de enseñar dando el ejemplo, pero no transmitiendo explícitamente. Y uno hace referencia a la buena enseñanza, que se hace a través del ejemplo material, y otra a la mala enseñanza. Digamos que uno es bueno y otro es malo. Y son, respectivamente,
los conceptos de ambiente alfabetizador y de currículum oculto, que ya los tenemos, uno en el bolsillo izquierdo y otro en el bolsillo derecho, pero no lo habíamos relacionado con esto. El ambiente alfabetizador, fíjate, que ilumina algunos ejemplos de un ambiente que pueden dejar disponibles oportunidades interesantes para aprender algo. Es decir, Emilia Ferreiro, que fue la que utilizó este concepto por primera vez, según pude indagar, decía que los chicos no llegan en blanco a la escuela en lo que se refiere a las experiencias de la lectura y la escritura. Ya estuvieron expuestos a situaciones de escritura y de lectura en sus casas, en la calle, vieron carteles, envases de productos, etc. Y todo eso incidió fuertemente sobre ellos, y según cuál haya sido esa experiencia previa, llegan a lo mejor sabiendo leer y escribir, sin que nadie les haya enseñado, solamente por el contacto con ese ambiente alfabetizador. Dicen, en el general no alcanza, y no alcanza, por eso está la escuela que lo hace de una manera más sistemática. Pero esta idea de ambiente alfabetizador se ha hecho un cliché en el sentido de que se llevó, ahora se habla de alfabetización digital, de alfabetización cultural, de alfabetización, qué sé yo. Cada uno habrá escuchado alguna alfabetización, ¿no? Entonces los ambientes ya pueden ser alfabetizadores en muchos sentidos. Lo que subrayo de esto, más allá de que nos guste mucho, poquito o nada el concepto, es que subraya lo positivo. En cambio, el concepto de currículum oculto subraya aquellas influencias que sin darnos cuenta le enseñan a nuestros alumnos cosas que quisiéramos no enseñar. El patriarcado, la hegemonía, el racismo, el sexismo, la discriminación, etc. No nos proponemos enseñarlo, pero como somos sujetos que portamos signos impregnados de esas cosas, entonces, bueno, la expresión micromachismo, por ejemplo, que se ha puesto de moda últimamente, revela cómo pequeñas actitudes de los docentes pueden transmitir en los alumnos valores sexistas, por ejemplo, ¿no? Después, claro, los profes de didáctica hicimos un poco de lío con el currículum oculto porque nos tomamos demasiado en serio esta clasificación de currículum oculto, currículum nulo, currículum prescripto, currículum no sé qué. Se ríen algunos porque lo estudiaron o lo enseñaron. Y entonces uno, no sé, uno ve a los estudiantes rindiendo examen final de didáctica y diciendo, ¿cuáles son los tipos de currículum? Bueno, está el nulo, está el prescripto, ¿cuál es el otro? Lo busca ahí arriba. Ah, el oculto. Y no, el oculto es el que vale la pena de todos esos para pensar este proceso, para pensar este fenómeno tan interesante de que no tenemos la sartén por el mango cuando enseñamos. Que el aula es un espacio en el que no podemos elegir en qué momento nuestra conducta, nuestra palabra, nuestro cuerpo es o deja de ser modelizador para los otros. No tenemos un botón de encendido y apagado. Por eso tal vez antiguamente a las maestras se les exigía que llevaran una vida muy ejemplar, incluso fuera de la escuela, por si los chicos se la cruzaban por la calle, que no la vieran del brazo de ningún señor. Que como que se suponía que la maestra tenía una conducta que era muy especialmente modelizadora para todos los demás, especialmente para los alumnos, todo el tiempo, ¿no? Tiene siempre la enseñanza encendida, diríamos. Bueno, dado que no podemos elegir cuando una conducta, fíjense el padre de Kafka, si hubiera sabido que en ese momento sus comentarios, que estaban motivados por la irritación que le producía el perezoso de su empleado, iban a tener el efecto que tuvo sobre su hijo, a lo mejor se hubiera cuidado un poco más. Y llego al punto 4, que es el que más me interesa, el que nos acerca a los ravioles o a lo que en cada hogar se vaya a hacer esta noche, porque es el último, y que es el aprendizaje por escolaridad. Si aprendemos por placer buscándonos en el mundo, si aprendemos por necesidad orientándonos en el mundo, si aprendemos por inmersión estando en el mundo, aprendemos por escolaridad balbuceando las lenguas del mundo en la escuela, porque una profesora o un profesor nos expone de una manera ordenada, amorosa y generosa una pintoresca varieté de cosas que no tienen un cuerno que ver unas con las otras, porque los chicos llegan a las 8 de la mañana, tienen clase de música, después clase de plástica, después de educación física, después hacen fracciones, después hacen sonetos y después se van a su casa. Y entre todo eso no hubo una hilación, por más que existen estructuras didácticas que construyen un sentido de coherencia, de proyectos, de secuencia, de articulación, y está muy bien que así sea, pero son
artificios de la enseñanza, digamos. En suma, lo que hace la escuela, y me gusta la palabra varieté, por eso la uso. En una varieté se sube uno y baila el malambo, después viene otro y hace un sketch cómico, después vienen otros y bailan el tango, y uno después aplaude en cada caso y se va feliz a su casa. En la escuela pasa algo de ese orden, y todas estas cosas que son puestas a disposición de los chicos y de las chicas para ofrecerles algo, cuando se los ofrece, y esto es algo que plantean Mayelen y Simmons en defensa de la escuela, se los rescata del mundo y se los separa de su utilidad. Es un poco lo que pasa en el juego, ¿no? A ver, hagamos esa analogía. Yo di el ejemplo de las empanadas, pero en cualquier caso, cualquier actividad escolar, por ejemplo, un ejercicio matemático, no se hace para resolver un problema real, por más que la maestra les diga, supónganse que un tren sale de Mar del Plata a 28 kilómetros por hora. Ese tren es imaginario, aunque sea real, digamos. No son los alumnos los responsables de resolver ese problema. Ese problema simplemente se pone como una circunstancia. El ejercicio tiene que ver simplemente con conectarlos con el ejercicio. Se ejercita por ejercitar, se lee por leer, se escribe por escribir, se conversa por conversar. Y la conversación del aula, esto me parece importantísimo, la conversación que se da en el aula, por ejemplo esta conversación que estamos teniendo nosotros, es una conversación que no sucede en ningún otro lugar. Digo, personas que son completamente extrañas, que no se conocen, que no se vieron nunca antes y a lo mejor no se van a ver nunca después. Y esto pasa en algunas clases. A los chicos ustedes los conocen en el aula. Yo a mis estudiantes el primer día de clase no los conozco, pero después comparto un cuatrimestre, por lo menos, y nos vamos conociendo. Pero el primer día somos desconocidos. Y después del último día, capaz que no nos vemos más. Es una relación con fecha de vencimiento la que tenemos con los alumnos, ¿no? Incluso en ciudades pequeñas en las que uno se los vuelve a encontrar, o tiene de alumnos a los hijos de los que fueron sus alumnos, o cosas por el estilo. Y sin embargo, con estas personas extrañas, mantenemos una conversación que se parece mucho, mantenemos un vínculo que se parece mucho a la amistad, y hablamos en confianza, y hablamos acaloradamente, y hablamos contando cosas muy nuestras, que vienen al caso de la conversación, pero no hablamos de nosotros, hablamos de una tercera cosa, ¿sí? De las fracciones, o de la Revolución Rusa, o de... ya se me están terminando los ejemplos de contenidos curriculares. Pero hablamos de una tercera cosa que no somos ni vos ni yo, y que no la conversamos para resolver ningún problema, ¿sí? Porque un viernes a la noche, pudiendo ir, ¿a dónde se puede ir, Mariana? Vos que sos la que arma la salida. ¿A dónde se iría un viernes a la noche si no se viniera a Irlanda? Bueno, es el nombre del boliche, de la cervecería. Pudiendo ir a la cervecería Irlanda, ¿qué hacemos acá? Hablando de Irene Vallejo, de Jorge La Rosa, de Jean Mayelen y de un montón de personas que no nos resuelven rápidamente un problema, sino que, la magia de la conversación en el aula hace eso. Hace que esta conversación profundamente transformadora, lo dijimos más temprano, uno se va a anotar en la carrera de medicina y le dicen tenés 40 materias y durante 40 conversaciones uno se convierte en médico. Así de transformadora es la conversación del aula. Nos pone en lugares de subjetividad, nos convierte en quienes todavía no éramos, nos convierte en profesionales, por ejemplo, nos convierte en maestros. Creo que esta forma de conversación se parece a lo que pasa en el juego también. En el juego, un niño agarra un objeto, por ejemplo una botella, y la convierte en un micrófono, la convierte en una nave espacial. La botella deja de ser botella cuando está en las manos de un niño que juega. Y el ejercicio deja de ser un ejercicio con la utilidad que tendría fuera, así como la empanada deja de ser lo que era, y pasa a ser otra cosa. La usamos para jugar cognitivamente, para darle algunas vueltas, etc. Ni jugar ni estudiar se hacen para tener una ganancia, ni para concretar un proyecto más que el de jugar y estudiar, ni para prepararse para el futuro, ¿no? En la escuela, entonces, uno
uno aprende cosas, pero sobre todo se conecta con el propio acto de conocerlas, ¿no? Jorge La Rosa lo dice en algún texto y Paulo Freire también hablaba de esto. En la escuela sabemos cosas, pero sobre todo sabemos que las sabemos. Afuera de la escuela también sabemos cosas, pero no nos detenemos en ese momento metacognitivo, lo llamarían los psicólogos, ¿no? Quisiera concluir leyendo un pequeño fragmentito, no lo cuento más que leerlo, que trae este filósofo que ya mencioné varias veces y cuya lectura les recomiendo. Hay varios textos de ese filósofo en mi biblioteca virtual que les pasé, que se llama Santiago Albarrico. Albarrico dice que todas las cosas del mundo pueden dividirse en cosas de comer, como los ravioles de los que hablábamos recién, cosas de usar, como una plancha, o una percha, o un micrófono, y cosas de mirar. Las cosas de comer nos conectan con nuestra biología, sirven para sobrevivir y desaparecen al instante, pero además él relaciona las cosas de comer con el consumo en general, más allá de la comida. Entonces plantea que vivimos en una sociedad en la cual casi todas las cosas son vistas como objetos de consumo, ¿no? Como objetos de consumo a través de la adquisición por medio de la compra, y toma las cosas de comer como el gran arquetipo de la sociedad contemporánea, en el sentido de ser una sociedad de consumo. Entonces un celular, que sería una cosa de usar en realidad, pero puesto así en un cartel gigante que dice: tirá el celular viejo que tenés, que te compraste hace 2 semanas y compraste otro que tiene más píxeles y más cámaras, bueno, se convierte en un objeto de devoración, de consumo. Las cosas de usar, él las relaciona, además de que son cosas, herramientas, que son más duraderas, pero que se gastan para que no nos gastemos nosotros. Yo uso una herramienta para golpear, para no lastimarme la mano, entonces la que sufre las consecuencias del trabajo es la herramienta, a pesar de que me necesita a mí. Y son mediadoras en nuestra relación con muchos otros objetos. Son de alguna manera apéndices de la creación, de la fabricación, pero también son objetos que en sí mismos son utilitarios, o sea, sirven para otra cosa. En sí mismos, la entidad del objeto. Ahora, cuando un objeto, como por ejemplo una herramienta, se vuelve viejo y ya no sirve porque pasó de moda, por ejemplo, los cassettes de audio. Yo tengo una carterita para los documentos que replica un cassette de audio, por ejemplo, porque se ha vuelto algo de mirar, se ha vuelto algo estético. Ya no sé, un viejo tocadiscos, una maquinaria vieja que se utiliza como lámpara después en un bar y después, bueno, las cosas de mirar, finalmente, son aquellas que ni se comen ni se usan, pero embellecen nuestra vida, la estetizan, nos emocionan, las contemplamos. Las obras de arte, por supuesto, pero también las montañas, la nieve, un glaciar, cosas naturales que son inapropiables, que no se pueden comprar ni vender, por más que uno compre, insisto, un cuadro o un libro, pero el libro es algo de mirar cuando lo leemos y el cuadro es algo de mirar cuando lo miramos, lo entendemos, lo interpretamos, lo degustamos. La parte que está en el corazón de las cosas de mirar es incomparable, invendible, ¿no es cierto? Está ligada con la experiencia de mirar. Y lo que plantea Albarrico entonces es que la escuela es tal vez el lugar en el que todas las cosas del mundo se convierten en cosas de mirar. En el que todas las cosas, por más que sean de comer o por más que sean de usar, se convierten en cosas de mirar. Dicho esto, si a ustedes les parece bien, y siendo casi las 8:05, abrimos un pequeño espacio para que si alguien tiene ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta o alguna observación, lo hacemos, ¿no? Me refiero a que la enseñanza es al mismo tiempo una relación única, irrepetible, singular, y un sistema de proporciones industriales que produce trayectorias escolares, que produce en otro nivel de enseñanza, no en la primaria, titulaciones que habilitan a las profesiones. Yo agradezco que el piloto del avión, que no le vi la cara, haya dado exámenes, lo hayan evaluado antes de ponerlo al mando del avión, porque si no, no sé si llegaba a salir salvo aquí. Entiendo que cumplen una función social, esas formas de evaluación, en la formación profesional.
en el jardín, en la primaria, en la secundaria, lo único que está en juego es el derecho de los chicos y las chicas a recibir la mejor educación que puedan recibir, y punto. No estamos defendiendo los derechos de los que van a viajar en los aviones que ellos manejen, si los llevan a manejar, o de los pacientes a los que operen, ni nada de todo eso, no. Entonces, ¿qué papel cumple la calificación numérica? En algunas jurisdicciones, hoy lo comentaba más temprano, se han sacado las calificaciones numéricas. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, la escuela primaria no usa más calificaciones numéricas. Hace informes como los del jardín, que son como calificaciones numéricas porque terminan siendo enumeraciones de lo que el chico puede y no puede. Pero, digo, no resuelve esto, pero tal vez sea un paso en la dirección correcta, pienso. Por lo menos a los que venimos del jardín, nos invita a que nuestros informes dejen de ser así que siempre estamos un paso adelante desde inicial, podemos empezar a hacer informes menos taxonómicos, menos inventario de logros y más analíticos, descriptivos, de procesos pedagógicos. Pero la calificación, me parece, no necesita dejar de existir para no estorbar en las relaciones. Si tomamos más en serio esta dualidad de que la enseñanza es al mismo tiempo un sistema que requiere calificaciones para los archivos y una relación que no las necesita devoluciones cualitativas. No sé, yo enseño en un posgrado que se llama Pedagogía de las Diferencias. Alguien hoy me dijo que estuvo. ¿Quién era? Ahí está, ahí levantó la mano, muy bien. La seño. ¿Vos te enteraste qué nota te sacaste en el posgrado? Sí, enteré. Ah, sí, te enteraste. ¿Pero alguien te la pasó la nota? Ah, te llegó el analítico. ¿Pero alguien te la dijo? No. La viste meses después en un certificado analítico que te llegó, etcétera. Pero a lo largo de todo ese año de trabajo juntos, porque con Carlos Escliar lo hemos decidido así, nadie le pone ninguna nota a nadie. La nota existe, porque el ministerio la exige, pero no tiene por qué entrometerse, mejor dicho, esa nota en la relación de formación que nosotros establecemos con los estudiantes. Entonces, nadie dice que la nota tiene que existir y nosotros respetamos las reglas del ministerio, pero nadie dice que la tenemos que tiene que ensuciar nuestra relación. Después te enterarás algún día, si querés mirar el analítico o lo que decía la nota, la verás. Mientras tanto, alcanza con saber que cumpliste las notas son 2, ¿sí o no? En todo caso, sí o todavía no. Porque si alguien no aprueba, debería tener la oportunidad de seguir intentándolo cuantas veces sea necesaria, sin que se contabilice como el primer recuperatorio, o el recuperatorio del recuperatorio, o el recuperatorio del recuperatorio del recuperatorio, porque lo único que está en juego es la formación, ¿no? Por eso yo siempre le digo a mis alumnos cuando... Las papas, si la pandemia hubiera sucedido en 1988, Claro. otra hubiera sido la historia, otra hubiera sido la historia, pero... Igual no todas las familias estaban preparadas, porque la pandemia nos llegó Sin duda. abruptamente y nos agarró a todos, pero así... Pero Perdón. la posibilidad de enseñar y aprender con medios digitales, Exacto. que antes de la pandemia ya existía y se la consideraba casi automáticamente un movimiento innovador, un movimiento de mejora de la enseñanza. Quizás una tercera cosa, además de la separación entre adultos y niños en el tiempo escolar y el trabajo docente, es que puso en su justo lugar lo que se puede y lo que no se puede con tecnologías. Lo digo no por decir que no se pueda, porque hay cosas que salen muy bien. En un posgrado filosófico, la modalidad virtual puede ir muy bien, pero en el nivel inicial nunca va a ir muy bien la modalidad virtual. Nunca va a ir muy bien la modalidad virtual. La extrañamos a la escuela. ¿Cuántas cosas se pusieron en evidencia acerca de la escuela durante la pandemia, ¿no? A lo mejor algunas son un poco evidentes y ya se han dicho mucho, ¿no? Como por ejemplo que en las familias se tomó conciencia sobre el trabajo de los docentes. Cuando fue responsabilidad de papá, mamá, la tía o la abuela hacer un desarrollo de ciertos ejercicios, de acompañar las tareas escolares desde la casa, muchas familias dijeron, ay, si a mí me cuesta tanto hacerlo con mi hijo que es 1, ¿cómo hace la profe para hacerlo con 25 todos los días durante toda la mañana? Entonces, este redimensionamiento, podríamos decir, del trabajo escolar se vio en la pandemia. Entonces, no solo la experiencia de los chicos, sino también la de los docentes y la de las familias. ¿Quién fue? Marcelo Caruso, al comienzo de la pandemia dijo, esto es una máquina de hacer ver cosas.
una máquina de hacer ver cosas. Hizo ver, por ejemplo, que si bien la escuela no es una guardería, mantiene a los chicos fuera de la casa y a los padres y las madres en sus trabajos sin tener que preocuparse por sus hijos durante una buena cantidad de horas todos los días. Y esa función, que siempre fue considerada, bueno, secundaria, nos dimos cuenta que no era para nada secundaria. Que esa separación que opera la escuela de los cuerpos que parte a los adultos y a los niños de la familia en espacios y tiempos diferentes, es una separación que ordena la vida social de una manera tan contundente que cuando falta, aunque sea por unos meses, la vida se nos pone patas para arriba. Se nos pone patas para arriba.